Les ofrecemos ahora otras perspectivas, por ejemplo, desde el punto de vista de un colectivo muy importante en la provincia de Ourense. Hablamos de los autónomos, en definitiva de los trabajadores por cuenta propia. Más de 23.000 en la provincia de Ourense. No están desde luego en un buen momento, hay retos que asumir, hay situaciones complicadas que afrontar. De eso hablamos con el presidente del colectivo de los autónomos. Los autónomos reclaman más protección para sortear la difícil situación por la que atraviesan como consecuencia de la crisis del coronavirus. Más de 23.000 trabajadores por cuenta propia están en un momento muy complejo y se requieren medidas de protección, pero también innovación por parte de los profesionales. David Martínez, presidente del colectivo en Ourense, define así el escenario actual. Siempre mantenemos que hay es una crisis sanitaria, ¿de acuerdo? Y después la crisis económica hay que fundamentarla mucho en una crisis de tesorería, que eso es un concepto que a veces se pierde en el horizonte. Entonces va a ser muy importante que ese ciclo de tesorería se movilice cuanto antes. ¿Con esto qué queremos decir? Queremos decir que todo lo que sea dinero que sale del ciclo local, ciclo provincial, va a ser dinero que va a diezmar más a nuestra economía. Entonces, dentro de la provincia entendemos que ese dinero tendría que fluir, tenemos que recibir dinero externo para que el ciclo monetario crezca. ¿Eso cómo podemos hacerlo? Pues que entre gente de turismo, que ahí vamos a ver un daño muy importante, y que las exportaciones, sin duda, creen ese fruto de dinero. En cuanto terminen, eso es un poco un empuje para que ese dinero vuelva a movilizarse y de alguna manera estos 3 meses que hemos estado con ese dinero parado vuelva a fluir y eso genere una vez actividad. En la medida en que se bajen las ayudas, que es verdad que esas ayudas hoy forman parte de ese ciclo monetario, ese ciclo circular provincial del dinero, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver, los datos nos dicen que septiembre-octubre va a ser unos meses muy significativos, porque de hecho ya se está viendo que hay muchos negocios que van a tener que cerrar y liquidar. Entonces muchas veces pensamos que esas ayudas a lo mejor son una huida más hacia adelante, pero que pueden tener incluso efectos secundarios, como pueden ser retrocesos de ERTEs o retrocesos de ayudas, o que a lo mejor esa ayuda al final sea una ayuda que lo único que vaya a generar es un poco más de deuda, por lo tanto en algún momento se puede llegar a pensar que la crisis pasa a un plano financiero. Bien es cierto que no es lo mismo del año 2008, donde los bancos están mucho más fortalecidos que en la crisis de 2008. El proceso de digitalización de las empresas es imparable, aun cuando hay profesionales que no están en esa dinámica. El cambio es urgente, como dice David Martínez. Lo primero que se ve es que la digitalización, que veníamos constante y machaconamente diciendo que había que digitalizarse, había que hacer teletrabajo, había que utilizar las herramientas, todos estos nuevos conceptos de Big Data, tal, ha sido un empujón, algunos hablan del 50-70%, hay un dato muy significativo, todo el mundo está hablando de la amenaza de la compra por Internet y ahora se ha incrementado en un 20, 30, 40% esas compras, sobre todo en un público mayor, que era muy reticente a eso, con lo cual ha sido una especie de fomentar y un empujón a la cultura de la compra online, y entonces hay que adaptarse a todo ese mercado de una manera rápida, con constantes variables muy en el corto plazo. Incluso podemos llegar a pensar que tienes que moverte en torno de una semana a un mes. Es muy complicado hacer planes a más largo plazo. Y un tema muy importante que yo transmito a los autónomos es que la gestión de la tesorería siempre es importante, pero ahora es vital. ¿En qué sentido? Porque te vas a mover por tesorería. Entonces, ahí sí que es cierto, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la provincia de Ourense y en toda Galicia, que ha habido un poco de reticencia en comparación a otras comunidades a una solicitud a lo mejor de financiación que lo que genera es un endeudamiento. Seguramente no es por falta de necesidad, sino por un poco de prudencia a ver cómo van las cosas. Una de las actividades con más debilidad en estos momentos es el comercio, que necesita una revisión del modelo para modernizarse, como razona el presidente de los autónomos. Y eso es un tema que hay que transmitir sí o sí, la unidad. No puede haber 250 marketplaces en una provincia, tiene que haber un marketplace muy potente y ese marketplace incluso organizarlo de tal manera que se genere una distribución logística de proximidad. Nosotros hablamos mucho en nuestra asociación del concepto del recadero, o sea, un poco el criterio de barrio, porque es verdad que incluso esa economía circular que tanto se ha hablado, es de lo que se está hablando ahora y lo que tenemos que aplicar, la economía circular, de proximidad ante todo. Y yo creo que ahí hay un poco de reticencia, pero yo creo que es por hay excesiva carga de ofertas y ahí la gente no sabe bien dónde elegir y yo creo que hay mucha falta de integración y unidad, que va a ser muy importante.
Para enfocar el futuro inmediato, David Martínez habla del plus de resistencia que se puede medir en el sector durante los próximos meses. Yo diría tres cosas muy importantes. En cuanto al tema sanitario, que no podemos olvidar que es una crisis sanitaria, sería una catástrofe otro confinamiento. Entendemos, y por la información que nos transmiten, que ahora el valor añadido que tenemos es que a nivel sanitario se sabría, a nivel de protocolo, cómo soportar ese crecimiento que todos predicen, y ojalá que no sea tan elevado, que nos lleve otra vez al confinamiento porque sería catastrófico, y determinando que el ciclo de tesorería de aguante del autónomo y del comercio está entre 2-3 meses contra 6-8, tenemos que intentar que esos 6 meses no lleguen, porque eso sería el cierre de sobre todo muchos comercios y muchos autónomos que no podrían soportarlo. Y otro tema muy importante que transmitimos es que no podemos permitirnos la oleada, el proceso continuo de ERTES, ERES y concursos de acreedores. Nosotros insistimos mucho en que tenemos, sobre todo los autónomos, tiene que ser y va a ser lo que nos salve desde nuestro punto de vista, negociaciones y mediaciones. No se puede todo esto trasladar ahora primero a un tema laboral y posteriormente a un tema judicial, porque el sistema no soportaría. Entonces creo que va a tener que haber mucho de negociación en cuanto a entidades financieras, proveedores, y volvemos a transmitir, mucha unión, y siempre hemos comentado en la asociación, pero ahora es más importante que nunca. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por hacernos compañía. A la vuelta de 7 días volvemos a estar con ustedes en Las Cuentas Claras. Feliz semana, amigos.